Capítulo 40. Llegando a lugares distantes. Resumen. Parece que este alce tiene algo que mostrarle a Izuku. Cuanto más escucha, más interesado está. Entonces, ¿a dónde vamos? Himiko preguntó con naturalidad. Su actitud amistosa era una mejor alternativa a la versión de la pregunta de Izuku, ya que habían estado siguiendo al hombre con astas durante un par de minutos. Los callejones por los que anduvieron todavía estaban al alcance de la parte mala de la ciudad, por lo que había luz de mediodía y algún que otro transeúnte sospechoso, así que al menos Izuku tenía menos de qué preocuparse por la ley. Por ahora, al menos, esa era la razón de su preocupación detrás de su pregunta. A mi casa. El Kish bajó su postura hacia la derecha para mirar a Himiko mientras caminaban. Mis planes están hechos allí. Pero para llegar allí, debemos ser escurridizos. La gente común normalmente no tiene la mejor reacción a mi presencia y parece que a los oficiales les gusta molestarme. Entonces, para evitar todo eso, tomo un camino secreto. Bajo tierra. Cerca del final de su oración, el Kish miró hacia adelante y se detuvo por completo. Izuku y Himiko hicieron lo mismo antes de mirarse el uno al otro confundidos. El Kish levantó su bastón, con la punta alisada en la palma de la mano, mientras apuntaba con cuidado el extremo inferior hacia abajo. Se escuchó un sonido metálico cuando los dos adolescentes bajaron la mirada para ver que el extremo de su bastón apenas había encajado en la ranura de la tapa de la alcantarilla. El Kish inclinó el bastón hacia sí mismo para levantar la tapa y dejó que cayera con fuerza al suelo junto a la gran abertura de la alcantarilla. Eso explicaría el olor a alcantarilla que viene del Kish. El viaje no es largo. El sistema nos llevará justo al borde del bosque Sotoyo. Estaremos a salvo desde allí. El Kish asintió con la cabeza a la pareja antes de arrodillarse junto a la alcantarilla. Luego, con una sorprendente cantidad de flexibilidad para alguien que usaba un bastón, el hombre encorvado sumergió su cuerpo encorvado del lado derecho en la alcantarilla. Pierna y brazo primero, se arrastró de lado como un cangrejo para apretar su cabeza lo más cerca posible de su cuerpo. Sus astas apenas encajaban junto con su cuerpo doblado. El resto de él siguió con movimientos limpios y rápidos para apoyar su movimiento antinatural que parecía completamente natural para el Kish. ¿De verdad vamos a ir a la alcantarilla? Himiko expresó su disgusto por la idea en un volumen bastante bajo. Aunque estoy de acuerdo contigo, mi curiosidad se ha despertado. Además, dinero. Y ese era todo el razonamiento que Izuku necesitaba. Se acercó para atraerla hacia su lado derecho. Un movimiento que ella correspondió antes de que el chico la levantara lo suficiente para colgarla sobre el suelo. Izuku puso un pie sobre la alcantarilla y extendió su pie izquierdo con extensión de extremidades hasta que tocó el fondo. Cambiando su equilibrio de una pierna a la otra, ambos flotaron sobre el pozo antes de que Izuku los bajara a las profundidades. Su mano izquierda se extendió en un zarcillo viscoso para volver a colocar la tapa en su lugar detrás de ellos. Aunque había tardado más de lo esperado, en realidad no pasó mucho tiempo antes de que... Ahí está, dijo el Kish en tono tranquilizador cuando dobló una esquina. Izuku y Himiko pasaron junto a él y señalaron hacia arriba por encima del corto tramo de escaleras. En lo alto, la luz se proyectó alrededor de la forma de la puerta. A pesar de estar cerca de la superficie, el interior aquí parecía tan descuidado como más adentro, luciendo casi abandonado. El Kish extendió un brazo hacia adelante para abrir la puerta y reveló un campo cubierto de maleza. La puerta contaba con algunos escalones que descendían e incluso una barandilla que estaba entrelazada con varias plantas que se enroscaban alrededor de los barrotes. Aire fresco, aire más fresco. Himiko se sintió aliviada de estar fuera del sistema de alcantarillado, pero aún podía percibir el fuerte olor de la ciudad cercana. Izuku salió al césped y miró a su alrededor por un momento. Detrás de ellos, sobre la colina de 5 pies de pared que corría de izquierda a derecha, se escuchaba el sonido distante y la estructura de la ciudad a través de los árboles. Hay una carretera justo ahí arriba, y por aquí mi casa se encuentra más adentro del bosque. El Kish se giró para señalar en dirección opuesta, subiendo la pendiente gradual. Vamos, entonces, sugirió Izuku y miró de frente a la colina.
Le había llevado aproximadamente media hora atravesar el sistema de alcantarillado y no quería perder mucho tiempo. El viaje desde aquí es mucho más atractivo. Por aquí. El Kish compartió algo de su disgusto por el viaje subterráneo. Nuevamente tomó la delantera mientras que Izuku y Miko no dieron por sentado el campo helado. Cada pequeño movimiento deslumbraba la luz del sol a través de la capa helada de rocío y crujía bajo cada paso. Aunque estaba descalzo, el Kish no mostraba signos de estar afectado por el frío. Como eso no era un gran problema para Izuku y el olor de la alcantarilla ahora estaba prácticamente atrás, había algo más en su mente. Entonces, el lento comienzo del chico cortó el patrón rítmico de las pisadas. ¿Cómo te llamas? Esa era otra cosa que le interesaba a Izuku, ya que el hombre aún no se había presentado. Oh, cierto. Olvido cosas tan simples. Viviendo aquí en el bosque, no tengo mucha interacción. No ayuda que sea, bueno, anónimo. El Kish miró por encima del hombro a Izuku. Verás, en realidad tengo un... El Kish lo pensó otra vez mientras su mirada recorría todo el bosque. Oh, sí, 153 años ahora. Su eventual respuesta se ganó una mirada de parpadeo de ambos adolescentes. La verdad es que he olvidado qué tipo de persona solía ser. Qué tipo de vida solía vivir. He dejado todo eso atrás y he estado viviendo en estos bosques desde entonces. Así que nunca he tenido ninguna razón para tener un nuevo nombre. Si tienes problemas para dirigirte a mí, entonces puedes simplemente llamarme Camper. ¿Qué hay de ustedes? Elki, o mejor dicho, Camper declaró después de un momento de reflexión. Izuku pensó que el Kish sonaba más apropiado, pero lo haría. Lagoon, y este Stick. Siguió adelante y eliminó el riesgo de darle sus nombres reales. No estoy seguro de si eso realmente importaría contra el extraño personaje de Camper. Oye, intentó Miko. Entonces, Camper, el chico saltó un paso o dos para estar más a la par de su nuevo patrón. ¿Qué nos puedes decir sobre esa santa que buscas? Oh, no, no es una persona. Camper sacudió la cabeza ligeramente antes de agacharse para evitar la rama baja. Saintres es una criatura, un pájaro hermoso. El hombre alto balanceó un brazo larguirucho sobre la pendiente descendente del lado derecho del camino que daba a un arroyo casi congelado. La voz apasionada de Camper y sus ojos soñadores siguieron su propio movimiento, como si pudiera imaginar a dicho pájaro volando por el valle junto a ellos. Está bien. Izuku miró a Himiko, quien se encogió de hombros. ¿Es especial este pájaro? La rubia tomó el volante en la conversación. Mucho. Nunca en mi vida había visto algo tan bonito. Aquí tienes. Camper salió de sus ensoñaciones y metió una mano en su capa. Sacó algo para dárselo a Himiko. Ella parpadeó antes de tomar la hoja de papel enrollada con ambas manos. El material no era barato. Era un papel de póster caro que estaba algo sucio. Se arrugó cuando desenrolló la hoja. Ven a ver, la santa. El pájaro sagrado. Solo aquí en mi Tixo. Para acompañar el texto en negrita, en el centro había un dramático plano posterior de un pájaro bastante elegante, aunque por lo demás normal, que descansaba sobre una rama. Sin embargo, fue el fondo el que les dio una pista sobre el secreto de este pequeño volador. Quien diseñó la postura seguramente quería que todos se fijaran en el fondo, donde la silueta de un pájaro aún más grande volaba frente al sol para proyectar una sombra oscura sobre la mayor parte del cartel, que incluso envolvía al pájaro original en un tono oscuro y cálido. ¿Un pájaro, eh? Murmuró Izuku por encima del hombro de Himiko. Entonces parece que este pájaro es especial. El chico fijó su mirada interesada en el hombre mientras Himiko le devolvía el póster. Lo suficientemente especial como para sacarme de mi casa y llevarme a la ciudad en su búsqueda. Cuando este papel flotó en el viento en mi bosque, supe que era el momento. Que mi búsqueda finalmente había terminado. Camper habló solemne y distante. Como dije, soy viejo. Demasiado viejo para hacer más cacerías grandes por mi cuenta. Por decepcionante que suene, murmuró el hombre casi para sí mismo. Pero ahí es donde entras tú. Camper se dio la vuelta para mirarlos, lo que hizo que la pareja saltara. Puedes ayudarme. Puedes traer a Saintres a mí.
Guíame a través de mi prueba final. A mitad de su explicación, una vez más adoptó una expresión muy apasionada. Tal vez un poco demasiado apasionada que lo hizo parecer casi loco. Está bien, Izuku se quedó callado un buen rato, sin saber muy bien cómo reaccionar de inmediato. Afortunadamente, Camper lo hizo más fácil al darse la vuelta y continuar la marcha por un camino desgastado. Bueno, Camper, no quiero sonar dudoso, pero también parece que te mantienes el secreto por aquí. Así que tengo curiosidad. ¿Cómo es que has logrado conseguir casi 15 millones de yenes? En realidad, Izuku tenía algunas dudas. Jaja, suerte, fue la simple respuesta de Camper. Tanto Izuku como Himiko inclinaron la cabeza. Hace unos 50 años, hubo un enfrentamiento entre bandas en estos bosques. Yo mismo no conozco los detalles. Solo que invadieron mi casa. Así que me ocupé de ellos y, mientras limpiaba las cosas, me topé con algo por lo que parecían estar peleándose. Una caja de dinero. Casi me deshago de ella, ya que no tengo motivos para el dinero. Aunque, admito, soy un poco acaparador, confesó Camper tímidamente. En cuanto a la cifra impar en lugar de los 15 millones completos, gasté algo de dinero durante mi estancia en la ciudad mientras esperaba que alguien ocupara mi puesto. Así que es bueno que vinieras tan pronto, de lo contrario la recompensa podría haber sido reducida unas cuantas veces. Casi me distraía con todas las cosas nuevas. Camper encajaba bien con la personalidad del anciano. Más aún por sus puntos de actitud alegre. Eso mezclado con su evidente lado oscuro, lo convirtió en un personaje extraño. Supongo que sí, Izuku asintió con la cabeza. De todos modos, ¿cuánto falta para que llegue a tu casa? En el momento en que esperaba una respuesta, Izuku escuchó el débil rugido de una cascada. Dijo el hombre alce, que emitió un zumbido. Pasó por debajo de un árbol que se inclinaba hacia la derecha y colgaba sobre el borde del arroyo con el que aparentemente se habían unido en el camino. Justo allí. Camper se giró para sentir con la cabeza y pasar el bastón por su lado izquierdo. Izuku y Himiko avanzaron sobre la hilera de raíces formada por el árbol. La vista entre Camper y el árbol era realmente maravillosa. Se había formado una cascada de 30 pies en el arroyo que se encontraba junto a ellos. Pedazos de hielo cubrían sus bordes, incapaces de congelar por completo el agua en movimiento. A la izquierda de eso, una casa se encontraba enclavada a mitad de camino en la pared de tierra. Estaba hecha principalmente de ramas y troncos, y daba la impresión de una cabaña antigua. La hierba muerta y las hojas cubrían el techo, cubierto de rocío de la cascada. Aunque la cabaña en sí estaba hecha de manera completamente primitiva, estaba decorada con varias cosas modernas en el exterior, como ollas agrietadas, sillas, refrigeradores, incluso una aspiradora. O, aún mejor, había una cortadora de césped completa. En realidad, sería mejor decir que su casa quedó destrozada. Camper hablaba en serio cuando afirmó que era un acaparador. En el lado sur del bosque hay un pequeño pozo donde la gente solía tirar sus pertenencias no deseadas. Yo saqué la mayoría de mis cosas de allí. Pero ya no. Lo creas o no, alguien lo ha estado limpiando durante el último mes. Si bien aprecio el esfuerzo, todavía quedaban muchas baratijas interesantes que quería recolectar. Un suspiro de decepción salió de los labios del hombre. Eso suena, Izuku recordó la playa de Musutafu. Me resulta familiar. Su tono era solo para que él y Himiko lo oyeran. Bueno, vengan. Debo mostrarles mis planes, los instó a seguir adelante. No es que ninguno de los dos adolescentes se quejara para resguardarse del frío. En lugar de bisagras propiamente dichas, la puerta de la cabina estaba sostenida por una cuerda básica. Aunque el interior no era tan cálido como esperaban, era más de lo que esperaban. En este punto, Izuku y Himiko esperaban una improvisada cueva de Obit. Si bien eso fue en gran parte lo que obtuvieron, estaba mejor conservado de lo que esperaban. Al menos, eso era lo que podían decir debido a la poca luz. No parecía que Camper tuviera electricidad en ese lugar, pero rápidamente oyeron la alternativa en forma de una cerilla encendida que había sacado de algún lado. Uno por uno, Camper encendió cada grupo de antorchas alrededor de la habitación. Una sensación y un aroma acogedores dejaban un aura confortable en el pequeño espacio.
Su entrada conducía directamente a una habitación lo suficientemente grande como para parecer una mezcla de cocina y comedor. Una mesa real con una pata reemplazada por una rama se encontraba en el centro. A lo largo de los bordes había mostradores hechos de montículos de tierra con telas dispuestas encima. Algunas pilas de cosas envueltas estaban esparcidas por todos lados. Izuku percibió el olor a carne seca. El suelo estaba cubierto con muchas pieles de animales para formar una alfombra. Más allá de la mesa había una puerta que daba a una habitación oscura. Esto pareció ser lo menos importante, ya que Camper los dirigió a la puerta del lado izquierdo. Entraron en una habitación aún más pequeña en la que apenas cabían los tres. Lo que parecía un almacén conducía a un tramo de escaleras empinadas, hechas de tablones de madera con diferentes propósitos a la derecha. Sin otra luz que la cerilla en la mano de Camper, todo estaba casi a oscuras. El juicio general le dijo a Izuku que esa parte conducía al suelo. Camper bajó la cabeza apenas unos centímetros para encajar perfectamente en el camino tallado que bajaba las escaleras. Su cuerpo quedó parcialmente enmarcado por la oscuridad mientras descendía, cada paso iluminado por el entusiasmo. Si estuviera intentando matarnos, esta sería la parte en la que lo haría. Himiko se inclinó y su advertencia no fue más que un susurro. No. Habla en serio sobre esta santa. Puedo notarlo, respondió Izuku en el mismo tono. Luego inclinó su mirada hacia el final de las escaleras. No es así, grandullón. El pie de Camper llegó al final de las escaleras y se detuvo. Luego se giró para mirar por encima de su hombro derecho y encontrarse con sus miradas. La cerilla iluminó la parte inferior de su rostro y dejó orbes anaranjados en la parte inferior de sus ojos brillantes. Prefiero a los animales que a los humanos. Pero, por supuesto, como los animales, depende de la calidad de la captura. En este momento, no hay otra de mayor calidad para mí que Saintes. Dicho esto, Camper se alejó de las escaleras y se perdió de vista para dejarlos atrás y dejar atrás la oscuridad. ¿Cómo se supone que debo reaccionar ante eso? Himiko se volvió hacia Izuku, desconcertada por su respuesta y por darse cuenta de que aparentemente tenía oídos lo suficientemente buenos para escuchar sus conversaciones. Realmente está vendiendo el papel críptido. Izuku sonrió mientras mantenía sus ojos en las escaleras abisales. Al menos, para Himiko eran abisales. Los sentidos del chico habían crecido hasta el punto de poder perforar esa oscuridad. Oscuridad que fue borrada por un nuevo resplandor. Unos pasos se acercaron al fondo y Camper emergió con una antorcha encendida que colocó en el candelabro del fondo. Vamos, entonces, les hizo un gesto para que lo siguieran antes de darse la vuelta y marcharse. En lugar de decir nada, Izuku se limitó a mirar a Himiko. Asintió para tranquilizarla y dio el primer paso hacia abajo. Las escaleras no crujieron tanto bajo su peso como las de Camper. Cuando llegaron abajo, ya había encendido varias antorchas por toda la habitación. Definitivamente esto era un taller o sala de colección de algún tipo. Una de las primeras cosas que notaron fue la gran cantidad de objetos variados que colgaban del techo. Huesos tallados, ramas retorcidas, trozos de metal doblados, algunos hechos con plumas y tela. Muchos de ellos parecían herramientas. Al igual que la primera habitación del piso superior, esta tenía un centro. Esta era más bien como una isla formada por cómodas, todas conectadas por una gran lámina de madera contrachapada que descansaba sobre ellas. Esparcidos por todas partes había todo tipo de materiales, desde chatarra y restos hasta juegos completos y piezas restauradas. El lado izquierdo de la habitación, se abría otra habitación de mayor tamaño donde los estantes se alineaban unos con otros, todos apilados con artículos que parecían intactos o arreglados. Algunas cosas se hacían desde cero para que parecieran juguetes o estatuas. Más allá de todo eso había una pequeña abertura para caminar a lo largo de los estantes más grandes que estaban llenos de libros. Oh, hiciste todo esto. Himiko miró todo mientras Izuku era culpable de lo mismo. En mi tiempo libre. Y tengo mucho. Bueno, por ahora. El deprimente recordatorio de Camper sobre su edad hizo que el hombre sacudiera la cabeza. Pero es por eso que tengo tu ayuda. Se giró una vez más para encontrarse con ellos. Con los planes que tengo, esto es factible. Por aquí.
El hombre se acercó apresuradamente a la isla y sacó un cajón de una de las cómodas, luego sacó un libro que estaba sobre el mostrador. Cerró el cajón y se acercó a ellos por tercera vez. La emoción estaba escrita en sus rasgos hundidos. Saintres, verás, es un pájaro bastante malcriado. Solo le gusta una mezcla especial de alimento. Camper se inclinó con una sonrisa traviesa que oscureció las esquinas de su rostro. He aprendido la receta. Orgulloso de sí mismo, se dio un golpecito en el costado de la cabeza con un dedo. Me he colado en su zoológico por la noche. Observé el lugar y aprendí lo que pude de ella. Todo el tiempo solo podía imaginar su majestuosidad desde más allá de la jaula. Como si viviera el momento por segunda vez, Camper se perdió en él. El recuerdo dejó una neblina en su mente. Entonces, Izuku tiró de él lo suficiente para sacarlo de su trance. Ese alimento. ¿Para qué lo necesitas? Preguntó para volver al tema. Oh, sí. La comida. Saintres solo vendrá a ti si tienes un lote fresco de su comida favorita. Haré la semilla mientras pasas a sus guardias y atraes a Saintres hacia una jaula. Luego, tráemela viva. Debe estar viva. No solo tengo la receta, Camper tomó el libro del mostrador y lo hojeó. Pero también tengo un mapa detallado del área. Una vez en cierta página, se lo entregó a Izuku. El niño le echó un vistazo rápido y vio el patrón de caminos y jaulas junto con las rutas y los horarios de los guardias. Podía ver el detalle que se había puesto en el diseño. Los zoológicos normalmente no tienen folletos con mapas. Izuku se preguntó si eso habría ahorrado tiempo. ¿Eh? Camper no parecía estar del todo familiarizado con lo que significaba. No importa. ¿Algo más? Izuku podía ver el esfuerzo que Camper ya había hecho. Bien podría aprovecharlo. Si estás interesado, la información sobre el Kirk está en la página siguiente. El hombre hizo rebotar su dedo hacia el libro. Izuku se detuvo por un momento. ¿Una peculiaridad, dices? Efectivamente, estaba interesado y su voz así lo revelaba. Su pulgar liberó la siguiente página. Todo estaba en blanco excepto una única línea de texto en la parte superior izquierda. La singularidad de Saintres proviene de su Kirk. Saintres es originalmente un ave del paraíso Ragiana. Si bien aparece como una en su forma base, también posee plumas en los flancos como un Ragiana macho y tiene el doble del tamaño normal para su especie. El Kirk de Saintres es un tipo de transformación llamado Apex. La transformación solo puede activarse con dos condiciones. La primera es que Saintres debe verse amenazada por otro animal. Cualquier animal. Los humanos no activan este efecto a menos que posean un Kirk de animal dominante. La segunda condición es que el animal generalmente es más fuerte que Saintres. A pesar de ser un ave de tamaño decente, de alrededor de 2 pies de largo, incluso un gato doméstico común puede activar el Kirk. Una vez activado, Saintres aumenta de tamaño cerca de 20 veces y se vuelve proporcionalmente fuerte. El murmullo de Izuku se prolongó en sus pensamientos. Dado que su Kirk solo se activa con otros animales o con Quirks basados en animales, estarás a salvo en caso de que se sienta acorralada. Camper debe haber confundido la pausa de Izuku con vacilación. ¿Asumiste que ninguno de los dos tenía uno? Izuku levantó la vista del libro hacia el hombre. Reconozco a una bestia cuando la huelo, dijo Camper con una sonrisa cómplice. Luego su expresión cambió cuando inclinó la cabeza. Aunque, tienes un olor distintivo a pesar de eso. Las palabras quedaron flotando en el aire durante unos largos momentos. Izuku parpadeó, extrañado de que Camper le prestara tanta atención. Está bien, dijo, y cerró el libro. Bueno, Camper, este trabajo parece prometedor, lo mire por donde lo mire. El chico le devolvió el libro. Tal vez me gustaría echar un vistazo al dinero para cerrar el trato. Después de todo, esa era la razón principal por la que estaba allí. Ah, sí. Un momento. Camper dejó el libro a un lado en el mostrador y caminó hacia el área de los estantes. Alrededor del medio, giró y siguió la fila hasta casi el final. Izuku y Miko podían ver su figura brillando a través de los otros estantes y todo lo que se mostraba en ellos. Parecía detenerse por un momento y luego darse la vuelta por el mismo camino por el que había venido.
Unos segundos después, rodeó el estante y regresó a la isla. En su mano, una elegante maleta negra colgaba de sus dedos que apenas podían caber en el asa. La levantó hasta la isla y la colocó al lado del libro. Antes de que Camper pudiera girar las dos cerraduras, Izuku notó la mancha de sangre vieja y descolorida en la esquina superior izquierda de su superficie. Una vez abierta, el chico se sintió aún más motivado. La maleta estaba llena de fajos de yenes. Solo faltaba una parte de un fajo en la parte inferior izquierda. Probablemente era el dinero que Camper dijo haber usado. Los $14.950.000 que quedaban eran todos suyos. Me parece bien, Izuku miró el dinero y luego a Camper, y extendió la mano. Vamos a ello entonces. En respuesta, Camper parecía emocionado, y luego arrepentido y confundido mientras inspeccionaba la mano. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos antes de inclinarse hacia adelante con su propia mano, la equivocada. La mano de Camper se cernió sobre la de Izuku por un momento en un intento de averiguar dónde debería encajar hasta que finalmente agarró toda su mano y la movió de arriba a abajo. Ya casi está. Izuku retiró la mano. Entonces, cuando empezamos... Esa era su siguiente curiosidad más grande. El alce levantó 3 dedos. En 3 días, respondió. 3 días, exclamó Izuku, a quien no le había gustado esa respuesta. ¿Para qué? Seguro que preparar comida para pájaros no lleva tanto tiempo. En ese momento, Izuku estaba listo para ir y traer al pájaro aquí ahora mismo, con semillas o sin ellas. No es eso, no. Solo tiene que ser en ese momento y exactamente esa noche. Por favor, comprenda mi razonamiento. Camper inclinó la cabeza a modo de disculpa. ¿Qué razonamiento?, replicó Izuku, ya que eso no era prácticamente ninguna razón. ¿Estás pensando en ello? Camper mantuvo la mirada tan baja como su tono, con una sensación de decepción en sus palabras. El villano se quedó mirándolo por un momento, considerándolo. No. Todavía estoy haciendo el trabajo. Dentro de 3 días, puedo llenar el vacío. Izuku se quedó pensando en sus opciones. Su atención se centró de nuevo en Camper. Volveré en 3 días. ¿Hay algo más que necesitemos saber? Si no, entonces Izuku tenía otras cosas que hacer. No. ¿Necesitas copiar la información que obtuve? Camper señaló su libro. Tengo todo lo que necesito. Vamos, Tic. Dicho esto, Izuku se giró con las manos en los bolsillos y se dirigió hacia las escaleras. Detrás de él, Himiko resopló. Fue un placer conocerlos a ambos. Gracias por aceptar mi pedido. Camper les hizo un gesto con la mano, un gesto que Himiko correspondió. Espero hacer negocios. Izuku hizo un gesto con la mano por encima del hombro mientras subía las escaleras y la rubia lo siguió. Las antorchas ya habían hecho suficiente para proporcionar algo de calor. Suficiente para hacer que la diferencia del frío exterior sea mucho más fría. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Himiko mientras comenzaban a caminar de regreso. Izuku sacó su teléfono y vio que eran casi las 4. Faltaba aproximadamente 1 hora para que Inko llegara a casa y otros 3 días enteros para que pudiera cumplir su misión. Mientras tanto, mejor buscar algo que hacer. ¿Qué? Izuku entrecerró los ojos con fastidio. Lo siento, muchacho. Así es como funciona. Un sueldo y un trabajo remunerado por persona, grupo o organización, afirmó la gran mujer con aspecto de oso, apoyando un codo en el mostrador del comedor. Literalmente, ya que parecía ser parte de la familia de los osos. De mediana edad, su cabello castaño había perdido recientemente su brillo y mostraba mechones grises. Como acaba de explicarle a Izuku, cualquier individuo o grupo de un solo movimiento puede aceptar 2 trabajos remunerados diferentes a la vez. Aquí en la guarida de Daya, se divide en 2 categorías. Trabajos remunerados, como las recompensas y las solicitudes de sicarios, que deben realizarse uno a la vez, uno tras otro, mientras que los otros trabajos consisten en trabajos más reales con pago por hora. Por supuesto, Izuku estaba más interesado en trabajos con pago único. ¿Qué pasa con ella? Izuku señaló con el pulgar por encima del hombro hacia Himiko. ¿Está contigo? El oso parecía saber ya la respuesta. No.
Aún así, Izuku lo intentó, lo que le valió una mirada entrecerrada y poco impresionada de ambos. Mira, si de verdad quieres intentar conseguir otro trabajo, puedes registrarte para ser contratado. Se inclinó hacia un lado, tomó un trozo de papel del extremo izquierdo del mostrador y lo dejó sobre el escritorio frente a Izuku. Siempre que te lo hayan solicitado, puedes aceptar cualquier cantidad de trabajos que cualquiera te dé directamente. Solo escribe tu nombre y las tareas preferidas. Puedes escribir tu número si quieres arriesgarte, pero si no, asegúrate de venir cada 2 días por si hay alguien interesado. Una vez que hayas terminado de completarlo, entrégaselo a mi hermano que está arriba. Sabrás quién es. Al final de su explicación, Izuku tomó la hoja de papel. Solo había 2 líneas marcadas para escribir las 2 cosas que mencionó. Ja, eso es lo que pensé, de todos modos. Pero luego dijo que vio que pasaron un par de horas más antes de... Disculpe. La voz corpulenta se detuvo ante la presencia de otro. Se apartó de sus amigos en la mesa y se volvió hacia el dúo que estaba a poca distancia a su derecha. El chico de los dos, de piel negra y ojos morados, extendió un trozo de papel. Ah, otro se registró entonces. Y tan joven. El oso alegre se inclinó hacia adelante y tomó el papel. El chico frente a él parecía duro, pero todavía en esa edad escolar. Lo mismo le pasaba al rubio de ojos de gato a su lado. Oh, bueno. Echemos un vistazo aquí. Una serie de crujidos crujieron desde su silla mientras se inclinaba hacia atrás y levantaba la barbilla. La única luz colgante sobre ellos brilló intensamente en su barba marrón rojiza. Lagoon, sí. No había oído hablar de él antes, dispuesto a hacer casi cualquier cosa, parece. ¿Crees que puedes manejar ese tipo de cosas? Preguntó, levantando una ceja hacia el chico. Lo que pueda conseguir, dijo el oso sin dudarlo y accedió. Muy bien. Sigue con tu vida y ven a visitarnos con frecuencia. Guardó el papel en su chaqueta y se marcharon sin decir ni una palabra más. Se volvió hacia sus amigos, dispuesto a continuar donde lo habían dejado. Oye, sube el volumen. La orden frenética vino de otro de sus compañeros, que subió corriendo las escaleras y señaló el televisor que estaba encendido en la pared del fondo. Todos los que estaban arriba se detuvieron para mirarlo, mientras alguien agarraba el control remoto de la mesa para aumentar el volumen. Mientras observaban cómo el dial subía, todos se concentraron en lo que había en la pantalla. Todos lo oyeron tal como lo leyeron en el frente. El héroe número 5, Ed Gesot, ha sido encontrado muerto. Un simple anuncio hizo que todas las personas en el segundo piso se quedaran en silencio. Reportando aquí en Novoundisdoko, se han encontrado múltiples cuerpos, o más bien sus conjuntos de ropa. El signo revelador de Detaker. La policía en la escena dice que encontraron el disfraz de Ed Gesot justo afuera del dojo. Ahora en ruinas completamente carbonizadas, el dojo, su dueño y 6 de sus estudiantes se han convertido en víctimas de la interminable embestida de este asesinato. Más información revela a nuestro primer sobreviviente, así como nuestro primer contacto con el villano. A partir de este día, ya no se los conoce como Detaker, sino como Lagoon. A medida que la voz del reportero continuaba, aparecieron algunas imágenes diferentes en el lado derecho de la pantalla. Imágenes del disfraz de dicho héroe, pero sin encontrar a ningún héroe. Del caos que quedó atrás en forma de montículos de carbón. De la escritura en la nieve que mostraba el nombre. Hola, jefe. ¿Cómo se llamaba el chico que acaba de inscribirse? Uno de los hombres que estaban en la mesa se apartó del televisor. El oso parpadeó, sabiendo que había oído ese nombre apenas unos momentos antes. Abrió un costado de su chaqueta, sacó la misma prenda y la desdobló. El nombre le devolvió la mirada. Jejeje. Una risa nerviosa e interesada rebotó en el pecho del oso. Bueno, eso fue fácil. Mientras todavía estaban fuera, bien podría intentar una última cosa. Se consideró uno de los experimentos finales del don de Izuku. Consumo especializado. Ahora puedo ver por qué dejaste esto para el final. Las deprimidas palabras de Himiko coincidían con lo que sentía Izuku. Ella estaba parada detrás de él a su derecha, inclinada hacia adelante sobre sus rodillas, mientras miraba más allá de Izuku agachado en el suelo. Su moralidad se mostró en su gemido.
Delante de ambos se encontraba un tercero, un perro de Canaán, uno moribundo. Junto con el bebedor de la alcantarilla, el aire apestaba a muerte. Allí, debajo de la vía del tren, el pobre animal yacía de costado, sobre su lado derecho, en la base de uno de los pilares de apoyo. Allí estaba relativamente aislado y las vías le proporcionaban algo de refugio. El canino era más bien pequeño. No ayudaba que estuviera muerto de hambre hasta los huesos. Incluso más allá del pelaje enmarañado que cubría su cuerpo, cada costilla podía contarse fácilmente con solo mirarlo. Enfermo por algo, manchas y costras salpicaban parte de su piel sin pelo. Una pequeña y antigua herida en su hombro trasero izquierdo mostraba signos de una lucha perdida y el posible comienzo de esta serie de sufrimientos. Una saliva viscosa se acumulaba en su boca abierta, espumosa y de color ligeramente amarillo, olía horrible. Cualquier posibilidad de supervivencia parecía sombría. Honestamente, eso era lo que Izuku esperaba. Esto hizo que su decisión pareciera más justificada. Que hizo algo bueno al sacarlo de su miseria. Cada jadeo iba acompañado de un débil gemido. Las últimas fuerzas que les quedaban a los animales para luchar contra la muerte. Izuku extendió su mano izquierda hacia adelante. Cada dedo avanzó poco a poco hasta que la sensación del pelaje sucio tocó su piel. Una vez, acarició suavemente la parte superior de su cabeza. No se movió ni reaccionó. Su sensible oído captó el pequeño cambio en su respiración. Un aumento singular en su jadeo. Un solo gemido, como para hacerle saber a Izuku que sabía que él estaba allí. Ni siquiera sus ojos se abrieron para encontrarlo. Izuku no sabía si podía, aunque no fue necesario. Ya no. Izuku dobló lentamente su dedo índice hasta que apuntó directamente entre los ojos del perro. Un simple pensamiento extendió su dedo hacia adelante como una flecha. No se inmutó. Ninguna reacción en absoluto. Ya estaba flácido. Lo único que cambió fue la quietud de su torso. A su lado, Himiko permanecía erguida, con los brazos cruzados y los ojos mirando a cualquier lado menos al perro. Cada vez que Izuku consumía un cuerpo con una herida o enfermedad, esto nunca se transmitía ni lo afectaba. Sin embargo, este no era un cuerpo normal. Era un animal. No es una persona. Entonces la cuestión era si esto funcionaría o no. Si es así, ¿cómo funcionaría? La punta del dedo de Izuku se convirtió en baba, lo que inició el proceso. Increíblemente, desde la cabeza hasta la cola, el pequeño cuerpo estaba cubierto por la sangre negra. Funcionó. Y ahora, Izuku devoró su cuerpo en el suyo. A pesar de que la gente dejó ropa y accesorios, el perro no dejó nada. Lo único que quedó fue... Vaya, Izuku vomitó el olor repentino que le picó los ojos. Se levantó de un salto y retrocedió, sacudiendo la cabeza. Aunque el perro ya no estaba, su olor permaneció un poco más de tiempo. Al mismo tiempo, su sentido del olfato se había transferido a Izuku. Eso, combinado con el olor de la alcantarilla, creó una combinación que le hizo llorar. Su caminata a ciegas para escapar estuvo plagada de escenas e imágenes que estaba acostumbrado a observar desde la perspectiva de una persona. Pero no era así. No solo los recuerdos eran fragmentarios y breves, sino que esos destellos distantes parecían más bien recuerdos de emociones asociadas a ellos. Una ligera niebla había atravesado su mente, pero el final ya estaba cerca. ¿Estás bien? Himiko se acercó a él y le tocó suavemente el brazo. Sí, eso es simplemente diferente a lo que estoy acostumbrado. Era como una nueva sensación. Ahora se sentía bien. No le crecía pelo en ninguna parte del cuerpo y no ansiaba huesos, gatos ni correr detrás de coches. Al menos, no todavía. Dependía de la siguiente prueba. ¿Notas algo?, preguntó Himiko mientras lo observaba. Seguro que mi nariz. Izuku hizo una pausa y se frotó la oreja derecha. Creo que mi audición. Incluso su propia voz sonaba más fuerte en su cabeza. Aparte de eso, en realidad no. Entonces solo afecta a tus sentidos. Himiko sostuvo un dedo contra su barbilla. Eso parece. Probablemente afecte mi estado físico general como a otras personas, pero un perro de tamaño mediano no producirá ningún cambio notable en mí en este momento. Lo que realmente me da curiosidad es si puedo superar esa condición. Mientras decía esto, Izuku miró hacia su mano. ¿Una condición? ¿Para qué?
Se preguntó la muchacha, interesada por esa mirada fija de él. Esa peculiaridad de las formas de druida. Puedo transformarme en cualquier animal del que tenga ADN en mi persona. Dado que la sangre que consumo se convierte en parte de mi cuerpo, ¿eso significa que el ADN del perro todavía puede actuar como catalizador? Esa pregunta agitó las mentes de ambos adolescentes. Sin decir otra palabra, Izuku dejó que el mando tomara el mando. Salió disparado hacia arriba en un zarcillo de baba y dejó su ropa tirada en el suelo. El zarcillo aterrizó de nuevo en el suelo y se derrumbó formando una bola que rápidamente comenzó a tomar forma. Un parpadeo después, Himiko miró con los ojos muy abiertos la figura que tenía delante. Ella jadeó. Lo mismo hizo Izuku. O al menos, el mejor suspiro que pudo lograr. Le salió más bien arrastrado, ya que no estaba familiarizado con esa forma de boca. A cuatro patas, el mundo parecía tan pequeño. Se dio la vuelta para mirar a Himiko y ella lo miró fijamente. Se dio cuenta de que ahora era mucho más alta que él. Por un sólido segundo, todo quedó en silencio. Ah, eres tan jodidamente lindo. En un instante, Himiko había acortado la distancia y ahuecó el rostro de Izuku entre sus manos. Al instante, él se sintió abrumado por la estimulación. Al estar ella tan cerca, su aroma y sonido lo golpearon directamente. La sensación de su toque en su rostro fue ahogag. Izuku ni siquiera podía decir al principio que su voz de perro sonaba incoherente hasta que se encontró sin aliento. Se alejó de su alcance y, naturalmente, se dio una sacudida como cualquier otro perro. Mientras trotaba, sus uñas golpeaban el cemento. Aunque estaba desnudo, no tenía frío. Su cuerpo recién cubierto de pelo y la pasividad de las escamas de dragón lo hacían sentir bastante cómodo. Al mirarse a sí mismo, podía ver que su figura era relativamente parecida a la de Kanaan. Solo que estaba en perfecta salud y con un pelaje completamente negro. Funcionó. Esto abrió algunas opciones. Sin mencionar. Izuku miró sus manos. Supongo que en realidad son patas. De cualquier manera, su pata derecha se levantó hacia adelante y se clavó en el suelo. El concreto crujió bajo sus uñas y mientras las arrastraba hacia abajo, creó una serie de marcas de garras de 3 pulgadas. Tal como si fuera humano, tenía acceso a su fuerza y sus peculiaridades. Satisfecho, Izuku volvió a la forma del tentáculo que se había curvado hacia su ropa y se había formado nuevamente dentro de ella. Se puso de pie y se acomodó. Entonces, dado que ahora estás haciendo pruebas con animales, tengo la impresión de que quieres quedarte con Saintes. Himiko inclinó la cabeza. No voy a mentir. Definitivamente lo he pensado. Si realmente lo voy a hacer, todavía no estoy seguro. Se limpió la tierra y se metió las manos en los bolsillos. Si no lo hago, obtengo el dinero. Si lo hago, obtengo el pájaro, el dinero y cualquier secreto sobrenatural que tenga el Kish, campero quien sea, lo que sea que sea. Miró a Himiko. ¿Qué piensas? No estoy segura. Se encogió de hombros, pareciendo perdida. Parecía estar bien. Un poco raro, pero todos somos raros. Estoy bastante segura de que al menos de vez en cuando come gente, pero, quiero decir, ¿quiénes somos nosotros para hablar? Himiko se encogió de hombros con las palmas abiertas. Izuku miró a lo lejos. Lo pensaré un poco. Pero por ahora, se inclinó para olerle el hombro, pero al instante se echó hacia atrás. ¿Qué? Sí. Necesitamos ducharnos. Acostumbrarse a los sentidos mejorados sería gradual. Izuku podría tener que encontrar una forma de bloquearlos parcialmente. Con este descubrimiento, ya no necesitaba buscar peculiaridades específicas. Había muchos animales que tenían superpoderes. Pero eso significaba que tendría que matarlos. Matar animales era diferente a matar personas. Eso no era algo que pudiera hacer a la ligera. Claro, cosas como peces e insectos eran lo que fuera, sin embargo algunas cosas parecían demasiado inocentes para la codicia de Izuku. Todo eso lo descubrirá más tarde. Como dijo, es hora de ducharse. Luego planes.